La literatura vive en permanente amenaza y en tiempos de crisis la literatura siempre se crece. Lo que sí va a pasar en el futuro es que vamos a ver un montón de textos circulando por la web. Cómo se mira y cómo se narra ese mismo conflicto. Y eso es algo mucho más intangible. Por primera vez el acto de la escritura puede ser delegado a una entidad no humana. Ya tenemos libros en el mercado escritos por inteligencia artificial. El año pasado, a sus 33 años, el principal premio literario japonés fue escrito en ChatGPT. La IA te ayuda a compensar sus debilidades, explicó Kudan. Hablamos de una novela premiada, escrita en parte por la inteligencia artificial. ¿Estamos ante el principio del fin de los autores de carne y hueso? Lo contaba el escritor Renato Cisneros, autor del libro La distancia que nos separa. Quizás si yo quiero escribir un bestseller, sería comprensible que busque una inteligencia artificial, ¿no? Porque hay unas tramas que la inteligencia puede organizar y unos desenlaces originales que podría proponer. Pero pienso que para las escrituras que necesitan mirarse interiormente, para alguien que escribe poesía, por ejemplo, o para alguien que escribe literatura autobiográfica, la inteligencia artificial flaco favor le va a hacer para enriquecer. Si las historias están dentro de la consciencia del escritor, obviamente quedan lejos del alcance de la IA. ¿O no? En la misma línea están María del Mar Ramón Vélez, escritora también de Un mundo de historias finitas. Lo que importa no es qué se cuenta, sino cómo se cuenta. La literatura no me interesa por la trama. A partir de la novedad de cómo se mira y cómo se narra ese mismo conflicto que venimos contando desde hace chiquicientos mil años, desde Aristóteles, lo que me convoca de la literatura. Y eso es algo mucho más intangible. Hay emociones únicas o forma de expresarlas, únicas porque pertenecen exclusivamente a su autor. ¿Llega hasta ahí la inteligencia artificial? ¿Cómo podrían las IA escribir acerca de un dolor físico concreto o de un punzante recuerdo específico o del vacío que le sigue a la pena, a la soledad, al desarraigo? Pueden escribir a la manera de Vallejo, a la manera de Pizarnik o a la manera de Virginia Woolf, replicando estructuras sintácticas y registros léxicos con una precisión asombrosa, pero nunca serán Vallejo, Pizarnik ni Virginia Woolf. Se parecerán, pero no serán. Esa es la clave para Cisneros. Pensemos ahora en otros efectos que podría tener en el mundo editorial la irrupción de la IA. Valeria Sol Grossiman, autora del libro Barrullo y exalumna del máster de escritura de UNIR, cree que abrirá algunas puertas. Otra cosa es que queramos que esas puertas se abran. Lo que sí va a pasar en el futuro es que vamos a ver a un montón de gente que no estudió ninguna carrera relacionada con escritura, ni se dedicó a escribir nunca y que ahora, gracias a la inteligencia artificial, tal vez va a escribir. La proliferación de autores, perdón por lo de autores, quiero decir escritores, ya me entendéis. Digamos ChatGPTados hará que tomen más valor los autores con una voz propia. De hecho, ya hay quien ha imaginado cómo evolucionaría la literatura si la IA estuviera al mando. Coincide un poquito con un texto de Italo Calvino que se llama Cibernéticas y Fantasmas, de 1967. Él en ese texto vaticinaba un poco la aparición de máquinas que podrían llegar a crear literatura, pero decía que seguramente lo que encontremos en esas plataformas de inteligencia artificial serían textos muy clásicos que no jugarían con los límites y las fronteras de la literatura. Y no podemos entender la historia de la literatura sin aquellos autores que desafían los límites establecidos en estilo, temáticas, formas. No puedes crear nada nuevo si aprendes de la información que tienes, pero no tienes la capacidad de saltarte las reglas que te han puesto. ¿No suena cerca eso de «y el Nobel es para ChatGPT»? Mi impresión es que estas inteligencias representan lo mismo que antes representaron la imprenta o la máquina de escribir o el procesador de texto. Pues por primera vez el acto de la escritura puede ser delegado a una entidad no humana. Por primera vez no es necesario un humano para generar contenido. Ahora la cuestión es si esta es una tarea que queremos delegar o no. Depende de si te interesa más el destino o el camino. Si a ti como escritor lo que te preocupa es tener el libro en físico, pues seguramente no eres un autor de verdad. Si sin embargo a ti lo que te preocupa y lo que disfrutas es el proceso, pues en ese proceso vas a poder ayudarte de la IA, pero no vas a querer que la IA te haga todo el proceso, ¿no? Sino que disfrute tiene esto. O sea, yo no quiero ganar el partido, quiero jugar el partido. Aunque es lícito pensar que habrá gente
me resisto a llamarles autores de momento, que estará intentando en firmar el libro más que en escribirlo. Y es preocupante, claro, al menos para Cisneros. Me preocupa, sí, que la inteligencia artificial se use para no pensar o para no escribir, para ejercitar menos la memoria. Soy un convencido de que la inteligencia artificial no destruye la literatura, pero sí la desafía a repensarse. Esa manera de repensar la escritura pasa posiblemente por un modelo más híbrido, que integre la tecnología en proceso creativo, pero que no la suplante. Pensemos en la colaboración más que en la sustitución, porque los autores tienen la supervivencia asegurada, dice Cisneros. Porque sí, las inteligencias artificiales pueden hacer mucho, pero sobre todo hay algo que no pueden hacer. Puedan reproducir los patrones de una vida, pero sin la experiencia vivida. Esa diferencia jugará a nuestro favor siempre y cuando no nos convirtamos en un simulacro de nosotros mismos. Y una cosa más. ¿A la literatura le va a azuzar que algunos le auguren tiempos difíciles? ¿Que le digan que estamos asistiendo a la crónica de su muerte anunciada? Va a ser que no. La literatura vive en permanente amenaza. Eso es malo, porque al final los escritores están todo el tiempo preocupados, asustados y autoexigiéndose mucho. Pero también es bueno para la obra, porque las obras suelen ser muy buenas y en tiempos de crisis la literatura siempre se crece. Vamos a machacar a la IA. Bueno, por si acaso un día las máquinas se rebelan y dominan la humanidad, que todo puede ser. Dejemos claro que lo ha dicho Pedro Plaza, profesor en el máster de escritura creativa de UNIR. Yo no necesariamente comparto esta opinión. Lo que sí creo, o espero, es que volvamos a escucharnos en la nueva entrega de Campus UNIR, el podcast en el que nosotros ponemos las respuestas y tú pones la curiosidad. ¡Hasta pronto!